Bueno, hemos venido estudiando o viendo, escuchando mensajes muy sustanciosos sobre las bienaventuranzas, ¿cierto? Entonces voy a leer las 4 primeras porque hoy nos toca la cuarta. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y la de hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Buenos días a todos. Espero que estemos dispuestos con el corazón, con la vida, para que la palabra llegue, penetre y transforme nuestro propio ser. La palabra de Él, yo no sé si pusieron la imagen que venía en no la pudieron colocar. Esa imagen tenía una Biblia en un plato y los cubiertos, ¿no? Y el título es La dieta de los dichosos. Porque recuerden que el pastor nos ha dicho que bienaventurados quiere decir feliz o dichoso. Entonces, la dieta de los dichosos. Hay una Biblia en el plato. Y me pareció muy bonito porque realmente hablar del hambre es una cosa muy, muy, muy dramática hoy día. Y la bienaventuranza que nos corresponde no la podemos mirar sin revisar un poquito lo que ya hemos visto. Las bienaventuranzas o los estados de dicha son parte o son la introducción a un sermón que el Señor Jesucristo dio, según Mateo, en una montaña y según Lucas en una llanura. Y yo imagino que fue en un altiplano, ¿no? Porque si fue en una montaña, en una llanura, era un altiplano. Y hay un lugar en Galilea que es muy parecido a ese lugar que muestran cerca al lago de Genesaret. Entonces, las bienaventuranzas son la introducción al sermón de la montaña. Y el sermón de la montaña fue dado por Jesús cuando recién había escogido a sus 12 discípulos, había empezado su ministerio en Galilea, había sanado a algunos enfermos, pero tenía ya un grupo de personas alrededor de él con quienes iba a tener un contacto muy personal. Entonces les llevó a ese lugar y dicen que ese lugar se llenó. Si han visto la serie de Chosen, ese sermón de la montaña, pues era una multitud de multitudes. Pero imaginémonos a los 12 con algunos más que venían de un lugar y de otro. Y la introducción, el punto de contacto del sermón de la montaña fueron las bienaventuranzas, que son 8 declaraciones donde él empieza diciendo dichosos o bienaventurados tales y tales y tales. Las 4 primeras corresponden como al mundo interior de estos discípulos que estaban recién nacidos. Y de eso vamos a hablar más adelantico porque es muy interesante. Los discípulos, las 4 primeras bienaventuranzas corresponden como a ese mundo interior de la vida de cada persona. Y nos llevan a ubicar cómo se nace, cómo se empieza la vida en Cristo. Muchos teólogos inclusive que han leído las bienaventuranzas se sienten ultrajados por el Señor, pobres, lamentosos, lloriqueones que ponen la mejilla derecha y la izquierda, que mejor dicho, ¿vale la pena vivir? Muchos dicen es un insulto. Y cuando leen muchos de los episodios, especialmente el Evangelio de Juan, piensan, es que esto ¿quién lo entiende? Nadie.
Pero Jesús estaba hablando en una forma espiritual para personas que han nacido de nuevo y que le conocen a Él. El Sermón del Monte es toda la carta magna del reino de Dios. Es el derrotero de la vida cristiana. Y yo les invito a leerla y releerla y releerla. La introducción son las bienaventuranzas, pero luego nos pone los mandamientos en una posición tan elevada que uno dice, Señor, si tú no estás ahí, yo no puedo. Luego nos invita a unas disciplinas espirituales. Todo eso está en la Carta Magna. Los que han visto evangelios sinópticos recuerdan. Eso está en esa Carta Magna, esas disciplinas espirituales. Y luego viene un reto final diciendo, bueno, ¿dónde estás fundamentando tu fe? ¿En una roca o en la arena? Y ahí termina la Carta Magna. Y nos invita a vivir de esa manera. Entonces, estamos en el comienzo de la Carta Magna del Reino, en la cuarta bendición o en la cuarta, el cuarto llamamiento a la dicha completa. Y es impactante porque el sermón nos muestra que cada persona tiene que nacer y crecer para llegar a ser. ¿Ve? Nacer, crecer para llegar a ser. Y llegar a ser sal y luz. Y luego enseñarnos los mandamientos. Y luego retarnos a disciplinas espirituales. Y luego retarnos a estar firmes en Él el resto de la vida. Ese es todo el sermón de la montaña. Los cuatro que estamos viendo, que el primero es felices los que tienen... el primero de ellos es felices cuando nacen, porque nacen pobres. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cómo así? Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús es un ideólogo tremendo. Jesús estaba tomando como punto de partida el nacimiento de un bebé. Yo no sé si aquí hay ginecólogos o ginecobstetras, pero es que esa es la cosa más maravillosa, ¿no? La gestación de un bebé, el tiempo de gestación, todo eso preparativo, luego el nacimiento de un bebé, es una cosa maravillosa. Y seguramente el Señor Jesús escuchó muchas veces el relato de su propio nacimiento y de todo lo doloroso que fue para Él. No había nada de esas comodidades que nosotros tenemos ahora. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? Él tenía todo el derecho de decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues Él era el dueño del reino y el más pobre de todos cuando nació. Pero tú y yo, cuando llegamos al mundo, cuando atravesamos ese lugar cómodo donde hemos estado 9 meses y es un tiempo muy duro. Y cuando se nace, no se tiene nada, ¿cierto? Se nace completamente desnudo con un cordón ligado a la madre. Eso es todo lo que tiene ese bebé. Bienaventurados los pobres en espíritu. A estos les corresponde el reino de los cielos. Y esa es la actitud que debemos tener en Cristo Jesús. Son estados de dicha permanentes, otorgados por Él. Él nos dice, ustedes tienen que vivir como nacieron, desprendidos de las cosas del mundo. Allí, haciendo lo que tienen que hacer, trabajando, subsistiendo, luchando, pero sabiendo que les pertenece el reino de los cielos. Todo con proyección de eternidad. Para vivir aquí la dicha de la eternidad.
Ser cristiano es la cosa más hermosa que nos puede pasar, ¿verdad? Pero la segunda cosa que hace un bebé cuando nace no es que está ahí desnudito, solito, todo el mundo corre a limpiarlo, a abrigarlo, solo tiene una capita de grasa, ¿no? Y luego lo abrigan, lo acomodan y no, pero antes de ponerle el vestido, ¿qué pasa? El bebé, ¿qué hace? Llora. Y esa es la segunda bienaventuranza aquí. Interesante, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Nacer es duro. Pasar por ese canal uterino hasta salir del útero es muy duro. Ese pobre bebé tiene que estrujarse demasiado. Pues ahora todo es fácil. Ahí está la cirugía que evita todo ese dolor del bebé, pero cuando nace, por lo menos pienso cuando yo nací que no había nada de eso. Qué dolor, ¿no? Mis hijos también nacieron de parto natural. Pobrecitos, qué dolor, qué apretamiento tan terrible. Pero ¿saben? Que pasar del mundo a ser un hijo de Dios, a nacer de nuevo, duele. Si no nos duele, ¿cómo somos? ¿Dónde estamos? Si no nos duele el mundo en el que vivimos, toda la situación de pecado. Solamente si analizamos afuera, pero si nos analizamos hacia adentro, ¿qué es lo que generamos? ¿Qué es lo que hemos sido antes de tener al Señor? ¿Qué es lo que produce nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos? Y toca someternos a la voluntad de Dios para nacer de nuevo. Y es eso. Nacer de nuevo duele. Y seguimos llorando el resto de la vida. Porque cada vez que somos desobedientes nos damos cuenta, ¿cierto? Cada vez que gritamos a que no debemos gritar. Cada vez que sentimos, uy, esta sí me la voy a ganar yo. Cada vez que hacemos lo que no debemos hacer, duele. Y cada vez que miramos el mundo, duele. Yo imagino a Pablo en el capítulo 1 que relata cómo va cayendo el ser humano hasta lo más bajo. Cómo le dolía, ¿no es cierto? Y luego se miró él y dice, miserable de mí, duele. Y nacer de nuevo duele y sigue doliendo el resto de la vida. Nunca debemos ser insensibles al pecado que mora en nosotros, al pecado que hay en el mundo. Nacer de nuevo significa ser nueva criatura. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Señor, ¿qué es lo que me está diciendo? Pero en la Biblia hay muchas alusiones a que tenemos un nuevo nombre. Eso es lo que se le da a un bebé, ¿cierto? Cuando nace. A que somos ciudadanos de un nuevo reino. Somos ciudadanos, tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas. Y duele, ¿cierto? La tercera es, ahora el bebé se deja abrigar. Lo bañan, lo visten, se deja chuzar. Por ahí pega unos alaridos, pero se deja chuzar. Se deja hacer de todo. Le cambia, le ponen ese pañal que jamás él había tenido esas vainas encima. ¿Sí? Meterle la ropita, eso no es fácil. Pero él se deja cambiar. Hay muchos hermanos en Cristo que nacen y no se dejan cambiar. No se dejan chuzar, no se dejan ayudar. Entonces, no pueden seguir. Nacer significa entregar la voluntad
al Señor para que Él la modifique. La arrogancia, el orgullo, el enojo, la discriminación que a veces hacemos de las personas. Sí, yo voy a esa iglesia, pero no le digo nada a nadie porque no me quiero meter en problemas. Somos así. Y tenemos que nacer de nuevo. Estamos naciendo muchas veces, porque estamos muchas veces muriendo al mal, al yo interior, a ese yo que se revela, a ese hombre viejo. Por eso es que dice, dejad morir a ese hombre viejo y vestíos del nuevo hombre creado en justicia y santidad. Eso es una verdad, apoyo, que tenemos que aprenderla, que tenemos que vivirla. No es simplemente porque está ahí, es lo que nos toca. Y si no, no crecemos. Y si no, ¿dónde está la proyección de eternidad? ¿Y dónde está la dicha y la felicidad que las bienaventuranzas nos están presentando aquí? Ser manso y humilde es parte de nacer de nuevo. Y otra cosa que el Señor se acordó allí fue que ese bebé que nace de nuevo tiene hambre. Necesita comidita, ¿cierto? Tiene hambre y sed. Necesita alimentarse. ¿Y con qué se alimenta ese nuevo ser cuando llega? Se alimenta de la madre, de la gestora de la vida, ¿no es cierto? Eso es tan lindo. Yo la imagino a la mamita aquí. Recuerdo 50 y puchito años atrás con mis bebés. Eso es muy lindo. Para mí era muy hermoso ver a mi nuera Ivonne amamantando a sus hijos. Ella tenía alimento para dar y convidar, más de un año. ¿Qué cosa? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Comer. Tener hambre y sed. El que no quiere comer, tiene que morir. Yo conocí una familia que tuvo una bebé que nació con problemas gástricos. No podía comer. Se puso hipotónica, o sea, no tenía movimientos y la niña perdió todas sus capacidades porque no podía comer bien, no podía alimentarse. Y el que no puede alimentarse, no puede vivir. Hay que tener hambre. Esa es la tercera cosa del recién nacido, ¿no es cierto? Y garantiza la vida. Garantiza la vida. La mamá le garantiza la vida a ese nuevo ser que tiene en sus brazos. El Señor nos garantiza la vida porque nos alimenta de Él. De Él. El hambre es una de las cosas más tremendas que puede vivir el ser humano. Siempre se mueven las emociones de los gobernantes alrededor de las personas menos favorecidas que no tienen que comer. Y siempre nos conmueve, ¿cierto? Y casi siempre misiones es ir donde el que está necesitado y ahí mismo arreglar cosas para llevar. Porque hay necesidad allá. Pero nosotros cuando nacemos de nuevo, o así nosotros cuando nacemos de nuevo, necesitamos alimento. Necesitamos la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. La palabra tiene mucho sobre alimento, desde el comienzo hasta el fin. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto, ¿lo dejó morir de hambre? No, le dio maná.
y comieron. Y alguna vez ellos dijeron, ay, pero nosotros queremos carne. Y entonces el Señor les dejó una noche que unas codornices llegaran y ellos cogieron los animalitos, se los comieron y se saciaron. Pero cuando llegaron a Canaán, no había más maná, porque allí era la tierra que fluye leche y miel, sustento. ¿Ve? El sustento natural es importante. Pero el Señor dice, mire, ustedes se afanan tanto por eso, pero las aves del cielo no tienen que afanarse tanto y el Señor las sustenta. Y nosotros corremos a afanarnos tanto para no morir de hambre física, pero muchas veces languidecemos en la vida espiritual. Ese hombre nuevo, raquítico, enfermo, dolido, no sabe manejar el hogar. Esa señora no sabe manejar a sus hijos. Esa señora enfrenta problemas en el trabajo. Ese señor se rebela contra todo. Eso somos nosotros. Y perdemos el alimento que nos da sustento, fuerzas y nos da derrotero para la vida. El alimento está mencionado en todas partes. Mire, Juan, en el Salmo 36, léanse, ese salmo es hermosísimo. Dice el Salmo 36 que se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. Eso es hermoso. Nada más el Salmo 23, que todos no lo sabemos, ¿cierto? Él es nuestro pastor, no nos faltará nada, nos lleva por delicados pastos, nos hace descansar, nos cuida, nos disciplina. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos alimenta. Pero el verdadero alimento está en la palabra, que nos presenta no solamente que meditemos, ay sí, bonito, y nos vamos, sino cómo nutrir ese nuevo ser y hacerlo crecer, ¿sí? Y hacerlo ser alguien para Cristo. En Juan 6, el capítulo comienza con la alimentación de los 5,000. Dice que al final de haber comido 5,000 personas, recogieron 12 cestas, no las desperdiciaron y las llevaron para los hogares, los discípulos. Pero al otro día la gente volvió a seguir a Jesús, ya no para escucharlo, sino para que les diera comida, para no trabajar, sino pues, no, nos van a dar comida gratis. La comida no es gratis. Entonces él les dijo, bueno, ustedes vienen aquí, pero yo no les voy a dar de esa comida. Él dice en el verso 33, no voy a leer todo el pasaje, sino algunos pasajes del 36 hasta el final del capítulo 6, dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, bueno, y empezó una discusión con él sobre eso. Pero él les contesta otra vez, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Ve por qué él dijo que bienaventurados los que tienen hambre? Porque él tiene que dar. Porque él mismo se da. Él mismo es el alimento de la vida. Yo soy el pan de vida. Y en verdad os digo que el que cree en mí tiene vida
eterna. Yo soy el pan de vida, dice el verso 48. El 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá, pero para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y ahí empieza algo muy, como difícil. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Pura proteína, ¿no? Pura. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esas son palabras fuertes, ¿cierto? Pero es la verdad. Él se entregó totalmente por nuestra redención. Y cuando nacemos de nuevo, tenemos que empezarnos a vivir y nutrirnos de Él. Él es la fuente de la vida. Pero nosotros nos seguimos construyendo una vida religiosa que quepa a nuestros antojos. Y olvidamos a la fuente de la vida y hacemos lo que queremos muchas veces. Volvamos a esto, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que permanece en mí y yo en él, vivirá por mí y vivirá para siempre. ¡Qué belleza! Entonces nuestro ser interior adquiere una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva identidad y empieza a crecer y a nutrirse en Cristo, ¿cierto? ¿Qué hacemos con el viejo? ¿Qué hacemos con el viejo? Haced morir el viejo hombre. Y ese es el trabajo de cada día en nuestra vida cristiana. ¿Sí o no? Todos los días. Alguien decía, Pablo dijo, cada día muero. Así dijo él, cada día muero. Cada día encontramos. ¿Ve? En esa está incluida la mansedumbre, nuestra pobreza espiritual, la necesidad de alimentarnos, todo está incluido ahí. Cada día muero hasta llegar a ser lo que Cristo quiere que seamos. Efesios dice, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Muy alto, ¿cierto? Pero esa es la meta. Y a eso nos invita. Pero tenemos que vivir de Él, en Él y de Él. Cada día nos enfrentamos entonces a esa nueva realidad. Y cada día debemos sentir hambre y sed de justicia. La palabra justicia en este proceso que el Señor nos ha puesto de nacer de nuevo, la palabra justicia es el plato fuerte. Porque ahí es donde está encarnada la presencia y la vida de Dios mismo en nosotros. ¿Ve? Cuando buscamos la definición de la palabra justicia, y hablar de justicia en general, o tratar de definir la justicia en general es bien difícil, porque así como la palabra amor es difícil definirla, porque tiene tantas variantes. Cuando miramos justicia estamos hablando de ética, estamos hablando de justicias transicionales, estamos hablando de derechos humanos o estamos hablando de cosas judiciales. ¿De qué estamos hablando, no?
Pero cuando miramos justicia en la palabra, tratar de definirla, lo que nos está señalando es derecho. Sí. Por eso es que a los abogados dicen que estudian derecho, ¿no? Porque la palabra justicia quiere decir derecho, estar recto, no ladearse para un lado ni para el otro, no hacer lo que buscar recodos. También la palabra significa confiabilidad, rectitud, honorabilidad, honestidad. Y todas las demás variantes que le quieran dar fuera de la palabra. Pero la definición bíblica o el acercamiento bíblico al significado de justicia es lo que tú haces conforme al carácter de Dios. Imagínense, ¿por qué? Porque no hay en él engaño, porque él es el único recto, porque en él no hay falsedad, ni transgresión, ni mal. Él es la meta. Él es la meta, él es el punto de vista, él es el indicativo de la justicia. Entonces, tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed ¿de qué? De vivirla. Claro, de vivirlo a él, de vivir la rectitud. La justicia es vivir la rectitud, vivir la honorabilidad, vivir la santidad que Dios nos está poniendo en la mano. La justicia, dice Jeremías 9:24, yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia. Y en el mundo esas tres no se pueden unir. El que hace justicia nunca tiene misericordia. El que dice que hace justicia, ¿no? La justicia de Dios permea poco a poco la vida y el carácter del creyente en todos los quehaceres de su vida, que logra que el hombre viejo empiece a morir y muera. Practicad el derecho y la justicia, le dice el Señor a Jeremías. Y también en Isaías 53:11, me encanta. Justicia implantada por gracia, porque su conocimiento, por el conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Se cargó nuestra maldad, nuestra iniquidad, nos declaró sobreseídos de toda culpa, libres de pecado, para que nosotros podamos entender la justicia divina. Eso es muy lindo. Cuando entregamos nuestro ser al Señor, cuando nacemos de nuevo, Él nos declara justos, porque Él es justo. Él ha cargado todo nuestro pecado, todo lo que merecía castigo en nosotros, y nos declara justos. Por eso Pablo dice en Romanos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque así es la justicia divina. Entonces, Él puede justificar porque Él es justo. Nos hace justos, capaces de actuar en justicia y nos da fuerzas espirituales y morales para enfrentar la justicia del mundo. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que todo el mundo hace, odiamos a quien todo el mundo odia, maltratamos a quien todo el mundo maltrata. ¿Cómo actuamos en justicia ante el mundo? Reconociendo
que nosotros también merecimos castigo y fuimos sobreseídos de toda culpa. Y en Cristo somos libres de pecado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? El justo. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la justicia divina. La justicia divina es perdonar. La justicia divina es amar. La justicia divina es entrega. La justicia divina es dar. La justicia divina es proveer. La justicia divina es desprendimiento. La justicia divina es bendición y felicidad a la vida del creyente. Entonces, toca nacer, toca vencer el viejo hombre, toca dejar de vivir a Cristo en nosotros. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia es hambre y sed ¿de qué? De Dios. No nos olvidemos de eso. Hambre y sed de justicia es hambre y sed de Dios. Que la vida de Él realmente transforme nuestro ser en un nuevo ser para Él. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Imagínense los ideales de Dios para nosotros. Ser perfectos. Esos son los ideales de Él para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser luz? Tenemos que nacer de nuevo, ¿cierto? Ser pobres, llorar, ser mansos, tener hambre y sed de justicia. Esa es la gran bendición para este día. Tengamos hambre y sed de justicia.